Hay preguntas que incomodan, y esta es una de ellas, porque para algunos, Panamá es el resultado del esfuerzo y la resiliencia de su gente, pero para otros, el país que conocemos hoy no existiría sin Estados Unidos. Y ahí es donde nace una pregunta capaz de dividir opiniones, despertar orgullo y revivir heridas que aún siguen presentes. ¿Panamá sería el mismo país sin Estados Unidos? Hoy vamos a hablar de una historia que no se trata solo de política ni de un canal, se trata de identidad, de orgullo y de cómo un país pequeño terminó convirtiéndose en uno de los más influyentes de la región. Y es que cuando se habla de Panamá, hay algo que muy pocas personas entienden. El orgullo panameño no nace únicamente del canal, nace de haber construido una identidad propia, porque es fácil mirar los rascacielos, el crecimiento económico o la estabilidad y asumir que todo fue consecuencia de la geografía o de decisiones tomadas por otros, pero la realidad es mucho más compleja. Panamá es uno de los pocos países del mundo que decidió vivir sin ejército. Es un país que ha tenido que aprender a convivir con una enorme influencia extranjera sin dejar de sentirse profundamente panameño. Es una nación pequeña que a pesar de sus desafíos logró posicionarse como uno de los centros financieros y logísticos más importantes de América Latina. Y quizás por eso esta conversación despierta tantas emociones, porque nadie quiere sentir que el esfuerzo de generaciones enteras puede sumirse simplemente a una obra de ingeniería o a una decisión política tomada hace más de 100 años. Pero tampoco se puede ignorar que hubo acontecimientos históricos que cambiaron el rumbo del país para siempre. Una decisión que hasta el día de hoy sigue despertando admiración para unos y preocupación para otros, porque crecimos creyendo que la fuerza de una nación se medía por el tamaño de sus armas o de sus fuerzas militares, pero Panamá decidió apostar por un modelo diferente, basado en instituciones civiles encargadas de la seguridad y el control fronterizo. Y aunque muchos podrían pensar que esto convierte al país en un lugar vulnerable, la realidad es mucho más compleja. Panamá cuenta con organismos especializados para proteger sus fronteras, sus costas y mantener el orden interno. Pero más allá de estar de acuerdo o no con esta decisión, lo verdaderamente interesante es lo que representa, porque renunciar a un ejército no fue solamente un cambio administrativo, fue una declaración sobre el tipo de país que Panamá quería ser después de los episodios más difíciles de su historia. Y quizás por eso este tema sigue despertando tantas emociones, porque algunos lo ven como un acto de valentía y otros como un riesgo que ningún país debería asumir. Pero lo cierto es que Panamá eligió un camino diferente y esa decisión terminó convirtiéndose en parte de su identidad. Hay algo que diferencia a Panamá de muchos otros países de la región, y es que, mientras en gran parte de América Latina millones de personas sueñan con irse en busca de una mejor calidad de vida, Panamá ha logrado convertirse en un destino al que otros quieren llegar. No solamente turistas, personas que toman la decisión de empezar de nuevo, jubilados estadounidenses que podrían retirarse en cualquier otro lugar del mundo, familias que buscan estabilidad, profesionales que valoran la conectividad, la infraestructura y la ubicación estratégica del país. Y eso inevitablemente lleva a una pregunta: ¿qué está viendo el mundo en Panamá? Porque nadie abandona la comodidad de su hogar para mudarse a un lugar donde no visualiza un futuro. Muchos estadounidenses encuentran en Panamá algo que cada vez resulta más difícil de conseguir: un estilo de vida más tranquilo, el uso del dólar, una comunidad internacional establecida y la posibilidad de disfrutar de ciertas comodidades a un ritmo diferente. Y, aunque ningún país es perfecto, hay algo que resulta difícil de ignorar. Mientras unos salen buscando oportunidades, otros están llegando porque creen haberlas encontrado allí. Y esto, más allá de cualquier cifra económica, dice mucho sobre la imagen que Panamá ha logrado construir ante el mundo. A todo esto se suman programas que históricamente han ofrecido beneficios e incentivos para jubilados extranjeros, convirtiendo a Panamá en uno de los destinos más atractivos para el retiro en América Latina, porque cuando personas de diferentes culturas coinciden en elegir el mismo país para vivir, quizás vale la pena preguntarse qué están viendo ellos que muchas veces damos por sentado. La identidad de un país también se descubre a través de sus sabores, y en Panamá la gastronomía es motivo de orgullo. Platos como el sancocho ocupan un lugar especial en la mesa de muchas familias, mientras que los tamales, las carimañolas y los patacones forman parte de tradiciones que han pasado de generación en generación. La influencia frontillana
también dejó huella en preparaciones elaboradas con coco, frijoles y mariscos, recordando que la historia del país ha sido enriquecida por el aporte de distintas culturas, y esa mezcla se refleja incluso en la forma en que los panameños viven sus celebraciones, desde los carnavales, considerados entre los más importantes de la región, hasta el tradicional desfile de las 1000 polleras, donde uno de los símbolos culturales más representativos del país se convierte en protagonista. Otro dato interesante sobre Panamá tiene que ver con el deporte. A pesar de ser un país relativamente pequeño, ha logrado hacerse notar en escenarios internacionales que durante mucho tiempo parecieron reservados para las grandes potencias deportivas. La histórica clasificación al Mundial de Rusia es uno de los ejemplos más recordados, pero más allá del resultado, lo que quedó grabado en la memoria de muchos panameños fue la sensación de haber alcanzado algo que parecía imposible, porque hay momentos que trascienden el deporte, momentos en los que todo un país se reconoce a sí mismo en el esfuerzo, la perseverancia y la capacidad de superar sus propios límites. También el béisbol ocupa un lugar muy especial en el corazón de los panameños. Parte de ese orgullo lleva el nombre de Mariano Rivera, considerado por muchos como el mejor cerrador en la historia de las grandes ligas, gracias a sus récords, su consistencia y su capacidad para responder bajo presión en sus momentos más decisivos. Pocas historias han dejado una huella tan profunda en Panamá como la del canal, no solo por lo que representa para el comercio mundial, sino por todo lo que significó para generaciones enteras de panameños. Mucho antes de convertirse en el símbolo que es hoy, otros intentaron hacer realidad lo que parecía imposible. Los franceses fueron los primeros en asumir ese desafío, pero las dificultades técnicas y las enfermedades terminaron frustrando el proyecto. Años después, Estados Unidos retomó la construcción y culminó una obra que transformaría el destino de Panamá para siempre. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX, el canal permaneció bajo administración estadounidense, convirtiéndose en un tema profundamente ligado al sentimiento de soberanía nacional. Hasta que, tras años de diálogo y la firma de los tratados Torrijos-Carter, Panamá recuperó el control total de esta vía. Hablar de la influencia de Estados Unidos en Panamá no es blanco o negro. Es cierto que la relación entre ambos países dejó heridas y generó debates que todavía hoy forman parte de la memoria histórica panameña, pero también es cierto que esta relación influyó en el desarrollo de infraestructuras, en la proyección internacional del país y en la posición estratégica que Panamá ocupa actualmente. Sin embargo, sería injusto pensar que todo lo que Panamá ha logrado es mérito de otros, porque al final han sido los propios panameños quienes han trabajado para administrar sus recursos y construir una identidad de la que hoy se sienten profundamente orgullosos. Reconocer la historia no significa restarle méritos a Panamá, y sentir orgullo por Panamá tampoco significa ignorar las complejidades de su pasado. Quizás la verdadera grandeza está en haber tomado circunstancias difíciles y convertirlas en una oportunidad para escribir su propia historia. Otro aspecto que suele llamar la atención de quienes conocen Panamá es su entorno natural, su clima tropical y las temperaturas cálidas durante gran parte del año, que permiten disfrutar de playas, montañas y espacios al aire libre prácticamente en cualquier temporada. A esto se suma la presencia de personas provenientes de distintas partes del mundo, estadounidenses, canadienses, colombianos, venezolanos y muchas otras nacionalidades que han encontrado en Panamá un lugar para desarrollar nuevos proyectos y comenzar nuevas etapas. Panamá ha demostrado que es posible abrirse al mundo sin renunciar a aquello que lo hace único. Es eso precisamente una de sus mayores fortalezas, haber construido una identidad lo suficientemente sólida como para recibir nuevas influencias sin dejar de valorar sus tradiciones y el profundo sentido de pertenencia que muchos panameños sienten por su país. Después de conocer un poco más sobre su cultura, sus tradiciones, sus logros deportivos, la manera en que han sabido abrirse al mundo y el profundo sentido de pertenencia que sienten muchos de sus ciudadanos, resulta evidente que Panamá es mucho más que un conjunto de acontecimientos históricos, porque las naciones no se construyen únicamente a partir de las circunstancias que les toca vivir, también se construyen a través del carácter de su gente, de las decisiones que toman y de la forma en que transforman los desafíos en oportunidades. Y tal vez la pregunta no sea si Panamá sería el mismo país sin Estados Unidos. La verdadera pregunta es,
si hubiera logrado conservar esa identidad, ese orgullo y esa capacidad de reinventarse que hoy la convierten en una nación admirada por muchos. Y esta respuesta probablemente solo pueden darla los propios panameños. Recuerda que viajar no es solo conocer lugares, sino también entender realidades. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu opinión en los comentarios y compartir este contenido con alguien a quien también le apasione descubrir las historias que hay detrás de cada destino. Y ahora quiero leerte. ¿Crees que Panamá sería el mismo país sin la influencia de Estados Unidos? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo destino.